¿Qué creen que significa el término agnosia visual? Agnosia. Vamos a ver qué nos dice acá que significa el término agnosia visual. Entonces, dentro del término de agnosia visual podemos decir que es una alteración en la capacidad para reconocer objetos a través de la vista. Mire lo que yo estoy diciendo, mire la profundidad del concepto. Alteración en la capacidad de reconocer objetos. Sí, porque la agnosia es como falta de... No estoy diciendo que no los vea. Yo puedo tener visión perfecta, 20-20, 40 segundos de estereopsis, percepción cromática normal, función de sensibilidad al contraste normal, ser hemétrope clínico y tener agnosia visual, porque tengo una alteración en la capacidad de reconocer objetos. O sea, yo no sé que usted es usted, yo no sé que un cuadrado es un cuadrado. Y no porque no lo vea o porque tenga una dificultad cognitiva. O sea, no tiene que ver con una dificultad cognitiva como tal. Ojo pues, esto no tiene que ver con que la persona tenga una dificultad cognitiva. Miren, no hay disfunción cognitiva. La persona cognitivamente es sana. O sea, no tiene una deficiencia, una alteración cognitiva. Sencillamente tiene una dificultad para reconocer los objetos de manera visual y no hay pérdida de la agudeza visual. Por eso les decía, toda su función visual está perfecta, pero no es capaz de reconocer las personas. ¿Eso es más que el cerebro? La vamos a mirar. Se puede generar por lesiones en la corteza visual asociativa. Entonces nosotros vimos que, por ejemplo, tenemos una vía del qué y una vía del dónde. Y la vía del qué es la vía ventral, ¿cierto? Y la vía del dónde es la vía dorsal, ¿cierto? La vía ventral es la vía que nos identifica y nos lleva información a ciertas partes que están directamente relacionadas con las zonas del aprendizaje. Entonces, si yo genero alteraciones en esa vía, entonces voy a tener problemas. Yo tengo vía ventral, ¿qué? Vía dorsal, ¿dónde? Si yo tengo problemas específicamente en la vía del qué, que es la más profunda, que está directamente relacionada con los procesos del aprendizaje, pues puedo llegar a tener alteraciones en la capacidad de reconocer un objeto, porque no sé qué es. No sé qué es. Yo veo una cosa ahí, pero ¿qué es? Ah, píntela. Pinta un círculo. ¿Y eso cómo se llama? Un círculo. ¿Quién es esa persona? No sé. Yo veo a la señora, ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Quién es? No la reconozco. ¿Qué letra es esa? No sé. ¿Usted no sabe leer? No, yo sí sé leer, pero desconozco esa letra. ¿Listo? Entonces, ese tipo de causas a través de la línea. Entonces, hay lesiones en la corteza visual asociativa, hay respeto a la corteza visual primaria. La corteza visual primaria está perfecta porque no hay alteración en la agudeza, no hay alteraciones en la pérdida de agudeza. O sea, no hay alteración. Solo, entonces a veces podemos hablar de B2, B3, B4, B5, de todas esas zonas de integración. ¿Qué tipos de agnosia visual nosotros podemos reconocer? Tenemos dos tipos de agnosias visuales a partir de la vía ventral. Entonces, a partir de la vía ventral tenemos una agnosia visual general, y esa agnosia visual general nos dice que hay dificultad para reconocer objetos. Eso es un mapa local.
¿Qué orden es? Después de Gloria de para clase. Entonces tenemos dificultad para reconocer objetos y reconocimiento semántico preservado. ¿Qué quiere decir reconocimiento semántico preservado? ¿Qué significa el término semántico? Yo me vi como menos de la mitad. ¿Qué significa semántico? Búsquenlo ahí. Miren con eso para que participen de la clase. Reconocimiento semántico preservado. ¿Qué quiere decir eso? Reconocimiento semántico preservado. Ah, es ese que está allá arriba. Lo que se decía, Se refiere al respecto del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. Mire. Mire lo que me está diciendo. Si tenemos una agnosia visual general, yo tengo dificultad para reconocer objetos, pero yo sé que es un círculo, yo sé que es un cuadrado, yo sé hablar, yo sé escribir, yo sé dibujar. Pero cuando me ponen un círculo o cuando me ponen un cuadrado, un triángulo, no sé qué es. Eso es una agnosia visual general. Tengo todo preservado, mi sistema de información está preservado, pero yo, cuando lo veo, no soy capaz de identificar. Y dentro de esa agnosia visual general, entonces tengo dos tipos, una que se llama perceptiva y otra que se llama asociativa. La perceptiva es que tengo problemas en la identificación de forma, tamaño y volumen, incapacidad para reconocer formas sencillas y problemas con objetos superpuestos. Miren lo que estoy diciendo. Y cuando yo tengo una agnosia visual general del tipo perceptivo, yo tengo problemas para identificar formas, tamaños y volúmenes. No sé qué es un círculo, no sé que este círculo es más grande que este otro, no sé que este tiene mayor capacidad que este. A pesar de que reconozco y sé en mi interior que es un círculo. Le voy a poner un ejemplo. Me dice, ¿qué es un círculo? Es una figura geométrica generada a partir de un centro cuyo radio de curvatura es el mismo en toda su extensión. Y le ponen un círculo, ¿y qué es eso? No sé, no lo reconozco. Tengo la parte semántica conservada, pero no reconozco el no lo identifico. Incapacidad para reconocer formas sencillas y tengo problemas con objetos superpuestos. Pongo una cosa sobre otra. Hay dos imágenes una sobre otra que nos denotan lejanía o cercanía y no soy capaz de reconocerlas. Y si es asociativa, tengo dificultad para comparar con imágenes que ya previamente yo conozco o capacidad de describir objetos sin reconocerlos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto a qué se le parece? No sé, dibújelo. Y es un cuadro, y él dibuja un cuadro, pero no sabe que es un cuadro y es capaz de reconocerlo. Entonces usted le pinta, por ejemplo, un gráfico del mail que viene en el sobrecito del mail. ¿Y a qué se le parece esto? ¿Un cuadrado, un rectángulo? No se le parece a nada, porque no es capaz de relacionarlo con algo que usted tenga. ¿Listo? Entonces, mire, no lo identifico y no soy capaz de relacionarlo con nada. Entonces, por eso, una cosa es, me lo presentan y no lo identifico, o me lo comparan con algo que yo conozco y tampoco soy capaz de identificar en las comparaciones. Entonces, dentro de esa agnosia visual, entonces, tenemos una que se llama prosopagnosia, incapacidad para reconocer caras conocidas. Incapacidad para reconocer caras conocidas. Lo que si ya la conocen, ¿cómo no me va a reconocer?
pero existe. Así, incapacidad para reconocer. Y no, Marita, sea serio, Marita. Se puede, por eso dice que se debe tener un método diagnóstico de cuidados. ¿Qué pasa con las personas que sufren, por ejemplo, de Alzheimer? Se olvidan las cosas. Entonces, si usted tiene prosopagnosia, se podría, debe ser cuidadosamente identificado y diagnosticado, porque usted puede llegar a pensar que lo que usted tiene es Alzheimer, y no que usted llega a donde su hijo y no reconoce a su hijo porque no es capaz de reconocer la cara que durante el tiempo usted ha visto. Y no porque esté enfermo de Alzheimer, sino porque tiene prosopagnosia. Puede estar producida por lesiones en regiones occipitotemporal inferior y temporal anterior. Son zonas intermedias que son zonas de asociación. Esa persona pues, así tiene los ojos azules, rubio, tiene el cabello largo, ay, sí, ay, venga, la voz es la de mi hija, ¿dónde está? Pero sí se ve la cara de mi hija. Porque no la reconoce visualmente, pero auditivamente la puede llegar a reconocer. Táctilmente la puede llegar a conocer. Ay, sí, pero no la reconoce. Mire lo que estoy diciendo. Hay una cara conocida, pero no la reconoce. Por eso se llama prosopagnosia. Listo. Dentro de las agnostias visuales, entonces tenemos la acromatopsia, las dificultades para ver los colores. Alexia pura, dificultad para leer sin afectación de otras habilidades verbales. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted le pasan un texto y le dicen lea y usted no es capaz de leer. Pero usted habla normalmente, usted tiene dificultad, precisamente cuando le entregan no es capaz de leer. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos diferenciar eso de una persona iletrada? Porque es que una persona iletrada probablemente toda la vida ha sido iletrada, pero acá probablemente esto pudo haber aparecido después de algo, de una enfermedad, de un trauma o de una situación que llevó a que la persona haga un tipo de patología de esta. Entonces puede haber alexia superficial, fonológica o profunda. Pues miramos qué es eso. Tenemos otra que se llama topografagnosia. Alteración en el reconocimiento visual de lugares geográficos. No sabe que eso es una montaña, no sabe que eso es un río, no sabe que eso es una carretera, no sabe que eso es una casa. Identifica, vea si allá hay una casa así, de pronto hasta se lo dibuja, pero no sabe que eso es una casa. De pronto le dibuja la montaña, pero no sabe que eso es una montaña y no la puede identificar. Este está más chévere. Acinetopsia, incapacidad para percibir el movimiento. Lesiones occipitoparietales bilaterales. ¿Qué estoy diciendo? Que la persona no ve el movimiento, ve cuadros. O sea que si usted le quiere meter un puño a la persona, le puede pagar facilito porque él no ve el movimiento continuo. Simultagnosia, incapacidad para ver más de un objeto a la vez, dificultad en la relación de objetos, lesiones en opción occipitoparietal medial. Imagínense, hay dos objetos y él no es capaz de reconocer ambos objetos, sino solamente reconoce uno. Por ejemplo, acá yo veo una cosa, acá yo veo otra cosa y debajo veo otra cosa, que están superpuestas una sobre otra, y él no es capaz de reconocer sino una sola de todos esos objetos. Dígame cuáles son todos los objetos de forma cuadrangular que existen acá. Entonces me dice
solo este. Venga, y los otros no es capaz de reconocerlos de manera simultánea. De pronto de manera individual, sí, pero Le simultáneamente. pregunto, ¿es retrasadito? Ataxia ¿Sí o no, óptica, muchachos? alteración en la capacidad de alcanzar objetos ya Los amo. visualmente. Lesiones en Penétrame. uniones occipitoparietal. Alteración en la capacidad de alcanzar objetos guiados visualmente. Por ejemplo, Lo dejé sin palabras. va una mosca volando y usted le dice, mate esa mosca con la raquetica para. Y ese movimiento que tiene que haber una relación ojo-mano, él no es capaz de hacerlo porque no hay una relación adecuada entre la visión y su respuesta manual. Se pierde esa coordinación. Entonces, si yo miro algo y doy la orden para que ocurra la respuesta, no se puede. No, yo con eso me Apraxia suicido, marica. ocular. Yo no voy a vivir así. Imposibilidad de dirigir la mirada. Vaya y me haga la hacia manuela y objetos no pueda coordinar. visuales. Estoy grabando. Ah, no, es que yo lo decía porque quería que se escuchara. Si yo me atrevo a escribir Ay. esto es porque está documentado. Y parece absurdo y parece rarísimo. Mire a tal parte y usted no es capaz de mirar. No puede dirigir su mirada a objetos visuales. Mire a la niña que está allí. No es capaz de dirigir. No hay control. Sí te puedo ver. Entonces miren toda la cantidad de agnosias visuales que existen. Entonces tenemos unos ejemplos, pero yo sirvo acá para Yo me cansé de seguir aquí. entonces algunos casos clínicos. Entonces, por ejemplo, el experimento del bosón, los pacientes son capaces de localizar una María película Paula, aún te sigo amando. correctamente. Entonces, pacientes que tienen dificultades y, por ejemplo, van a depositar algo en un buzón, saben dónde está la hendidura del buzón, pero no son capaces de poner. Paula, si escuchas esto, Imagínese. quiero tener un hijo con vos. No son capaces de meter algo en un buzón. Y, por ejemplo, la descripción de la vida de un paciente con cromatopsia. Ustedes se imaginan la vida de una persona que no puede ver sino en tonos de blanco y negro o grises. ¿Se han preguntado cómo es? ¿Se ha preguntado qué tan agradable? Por eso probablemente es feliz y vive así, porque él nunca ha conocido la diferencia de los colores. Probablemente es compleja cuando usted ha tenido visión cromática y la pierde, pero cuando no la ha tenido. Entonces, me pareció gracioso cuando una estudiante de una cátedra que yo tenía me contaba que el hijo tenía problemas de visión del color y cuando le decía pinte las montañas y pinte el pasto, el niño siempre las pintaba color violeta, porque confunde el verde con el rojo. Entonces siempre el pasto para él era violeta, las montañas eran de color violeta. Chévere. El árbol de Navidad debería ser violeta en la casa. Y la línea de optometría debería ser violeta. Sería un color bacano que haríamos con el Profe, una pregunta. ¿Y esas agnosias por lo general son desde nacimiento o hay personas que las adquieren? Hay unas que son adquiridas por enfermedades, por traumas, por accidentes cerebrovasculares. Si se tratan a tiempo, ¿será? ¿Se puede? No, No. generalmente es difícil porque después de que se generan esos daños es muy complejo. Los tratamientos son muy complejos. Tiene mucho tiempo. Se deben tener en cuenta que hay diagnósticos diferenciales. Paula. Por ejemplo, hacer una agnosia visual general versus una afasia.
diferencias en el reconocimiento al tacto. Entonces, cuando tenemos una agnosia visual general, o sea que no somos capaces de reconocer una forma visualmente, pero la persona toca las cosas con los ojos cerrados y dice, esto es una pelota, es redonda, pero usted lo pone en un círculo y no sabe. Y cierra los ojos y le mueren con el tacto y dice, ay sí, esto es un buzón, esto es cuadrado, esto es un celular, es cuadrado, y le ponen el cuadrado y no lo reconoce, por ejemplo. Entonces hay que saber cuándo se genera, y con defectos campimétricos, la prosopagnosia, pues porque la persona probablemente hay que diferenciar si es que en su campo visual hay zonas de escotomas donde él es capaz de ver y por eso no reconoce. Nenita, bailale, desaparéqueme. Ya casi Corre, vamos a acabar. Entonces hay algunos test para evaluar. El Worthington Recognition Memory Test, el Cambridge Face Memory Test, entonces viene para evaluar reconocimientos faciales, y por ejemplo el test de Farnsworth, que es para ver la parte cromática. ¿Qué patologías asociadas podemos tener? Entonces, infartos cerebrales, personas que por ejemplo hacen accidentes cerebrovasculares, traumatismos, personas que por ejemplo tienen un accidente, por ejemplo los que montan en moto y no se ponen el casco y se caen y se dan en el lóbulo occipital, después se levantan enfermedades neurodegenerativas. Entonces estamos hablando por ejemplo de ¿cuál hablamos? Al principio te preguntamos por los oligodendrocitos. Esclerosis múltiple. Eso, esclerosis. Eso. La Intoxicación esclerosis pulmonar. amiotrófica lateral, como la que le dio a Stephen Hawking. Todas esas cositas. Intoxicación por monóxido de carbono. Entonces el que se intenta suicidar en el carro, en el garaje, y lo alcanzan a descubrir, o sea, no lo quedó con alguna de esas agnosias. A todas estas, los que saben de fisiología dicen que esa sería la mejor forma de suicidio, porque usted se queda dormido, no le duele nada, hace un paro cardiorrespiratorio suave, queda dormido. No le duele nada, no queda desfigurado, no chorrea sangre. Pues, motivación para lo que le esté pensando. Para que no salga tan feo en el cubo. Personas que tienen alteraciones psicóticas o por personas que generan infecciones cuando hacen procesos sépticos profundos a nivel del cerebro. Ustedes tienen están viendo patologías. ¿Y qué tratamiento y rehabilitación? Que debe haber un método para compensar los déficits, buscar el método adecuado, y que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Entonces ahí tenemos el terapeuta físico, el terapeuta del lenguaje, probablemente el optómetra, el neurooftalmólogo, ¿qué más? Todas las personas que pueden hacer parte de eso. Pues esas son las agnosias visuales. Entonces mire que es un mundo supremamente complejo que nosotros nunca nos hemos puesto a explorar, y sería interesante verificar y profundizar más sobre ese tema, porque es como bien interesante y uno cree que no existe y no existe. Profe, y en el diagnóstico, ¿quiénes caen? ¿Cómo así quiénes caen? ¿Qué profesionales caerían a hacer el diagnóstico? Yo creo que los neuros en compañía, yo pienso que el diagnóstico no puede ser, si el tratamiento es interdisciplinario, el diagnóstico también tiene que ser interdisciplinario. Porque, por ejemplo, para usted saber que es una agnosia visual general, sin pérdida de agudeza visual, tiene que evaluar la condición visual. Porque entonces si usted llega donde el neuro después del trauma y dice, no, es que él no está reconociendo a las personas, ¿será que está viendo mal? Entonces van y le hacen un examen visual y no, la visión de él está perfecta.
Perfecto. Ah, chévere. Le hicieron todos los test y está perfecto. Ay, entonces, ¿qué más? Entonces, ¿quién más tendrá que evaluarlo? De pronto, el rehabilitador, el terapista ocupacional, el fisiatra, el neuro, el psicólogo. Todas esas personas, entonces todas personas tienen que ser multidisciplinario porque si son procesos tan profundos que usted los puede llegar a confundir con otra cosa, tiene que ser una evaluación integral y involucrar muchas cosas. Por hoy vamos a dejar así.